Solamente esta investigación, como comienza 20 años pasada, during self-education na continente europeo. Después de 20 años de trabajar documentación de 35 milímetros, me perde tecnología no está siendo desarrollada por WAC y está mucho caro para print por de 35 milímetros, so esa que queda guardada, perdí y después de 20 años me hallé de nuevo y me reparar con el proceso de 20 años a cambio sentí que estaba para crear un archivo y elaborar una obra de arte. So, ahora aquí en la revolución de NFT como formato de autenticación de arte, hemos decidido no únicamente traducir el proceso de celuloide analógico de 35 milímetros en la fotografía digital, sino también que ahora presentar en un formato de NFT. Interessante di progetto anche da questo toma lugar na Aruba Photo Room, che è un spazio designato per investigazione fotografica latinoamericano e è coproducido junto con el Museo de OEA, Museo de las Américas en Washington. Esa que una oportunidad para artistas local que trabaja con el medio fotográfico, tiene un espacio para reflexión y muestra en investigación. Como artista local, representando Caribe holandés, Aruba es la única isla de la selección de Caribe de la Bienal LGBT+. Esta toma lugar en la República Dominicana y este es un espacio que brinda arte contemporáneo, también es un catalizador de conflicto social y aceptación para el LGBT+ community. Arte contemporáneo siempre te queda un motivador para cambio, para reflexión, pero también para documentar lo cual no está así como sociedad. So, esa que oportunidad para el intelecto rubiano y representación de Caribe holandés está presente y marca un precedente que nos está abrir como cultura, como artesano contemporáneo que nos da para aceptar tu comunidad de cualquier condición y de cualquier género sexual. So, esa que también está un proyecto que tiene soporte de Embajada de Holanda de República Dominicana y que básicamente proudly a mí, Nelson González, está representa Aruba un viaje más, manera hacia en Sur Corea, en América, en la República Dominicana, en Colombia, Belgium, Holanda y todo el país donde a mí como funcionario está 13 nombres de Aruba adelante.